Los animales y sus habilidades psíquicas nunca han faltado, a lo largo de la historia, los relatos y testimonios sobre enigmáticos comportamientos animales, que sugieren la posible existencia del sí animal. Relatos que hablan de una notable habilidad para encontrar el camino a casa, de animales que encuentran a sus dueños en sitios a donde no habían ido nunca o que presienten la inminencia del peligro, o incluso el advenimiento de la muerte de sus amos, estando estos separados por kilómetros. Sin embargo, es relativamente reciente el estudio de los científicos sobre tales historias, así como sus experimentos de laboratorio para determinar si en verdad existe algo como la sí animal. Según un artículo escrito por el investigador de lo paranormal, Robert L. Morris, las investigaciones sugieren que el sí puede estar presente en gran parte del reino animal. El entusiasmo que hoy se imprime a estas investigaciones se debe en gran parte al interés por descubrir la posible existencia de facultades sí en los humanos. Así, ciertos investigadores han sostenido que la sí puede ser más fácil de detectar en los animales que en las personas, ya que aun si los humanos la tuviesen, esta se vería opacada por el lenguaje hablado hasta cierto punto. Gracias en parte a los mencionados estudios, los investigadores reconocen que, al menos, ciertos animales hacen uso extraordinario de los 5 sentidos, y que hasta algunas especies poseen órganos sensores ajenos al repertorio humano. Ejemplos son el murciélago, con su localización ultrasónica, los gimnotos o peces cuchillo, que generan un campo eléctrico que les permite detectar a sus presas y a cualquier criatura que penetre en él, o las serpientes de cascabel y otros crótalos, tras cuyas ventanillas de la nariz tienen detectores de calor tan sensibles que les dejan captar los menores cambios de temperatura producidos por la aproximación de otros organismos. Según escribió en 1965 el etólogo holandés Nico Tinbergen, facultades tan desconcertantes se basan en procesos que desconocíamos hace tan solo 24 años y que en este sentido eran entonces extrasensoriales. En consecuencia, si nos ceñimos a eso, podemos afirmar con Tinbergen que la percepción extrasensorial puede darse ampliamente en los seres vivos. Aproximaciones científicas a la sí animal. El estudio sistemático de la sí animal en USA es en gran parte deudor de las investigaciones del desaparecido Joseph Banks Rhine, quien fue un pionero en la búsqueda de evidencias de percepción extrasensorial y otras facultades paranormales. Durante su estadía en el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke, Rhine dirigió bastantes investigaciones sobre facultades especiales en animales, reuniendo un archivo de 500 episodios de conductas animales que podían sugerir la presencia de sí. Del análisis de dichos episodios, en gran parte enviados por personas interesadas en el tema, Rhine extrajo 5 categorías básicas de conducta animal en las que puede considerarse que se manifiestan facultades sí. A su parecer, esos casos parecían demostrar que los animales pueden reaccionar por anticipado al regreso de sus dueños, intuir por algún mecanismo desconocido la inminencia del peligro, y hasta conocer, con grandes distancias de por medio, que sus amos están muriendo o morirán. Rhine creía también que ciertos animales habían mostrado una fabulosa habilidad para regresar a casa y encontrar a un ser querido al que extrañaban, estando ese ser querido en un lugar totalmente desconocido. Parecería que eso puede explicarse por facultades normales desarrolladas más agudamente en los animales, como el olfato de los canes, pero los archivos de Rhine abundan en historias de gatos y perros que encontraron el camino de regreso sin auxilio aparente de sus sentidos normales. Pese a todo, experimentos llevados a cabo en 1965 y 1966 en el Instituto de Investigación del Hospital Rockland de Nueva York, sugieren que la posibilidad de sí animal puede ser defendida. Aristide Ser, psiquiatra y neurólogo de Rockland, hizo construir en el hospital 2 habitaciones forradas de cobre, impermeables a los ruidos y otras vibraciones. En una prueba colocó a 2 perros de caza, 2 beagles, en una de las habitaciones, y encerró en la otra a su dueño. En la habitación de este se proyectaron fotografías de animales en una pantalla, y se le indicó que disparase con una escopeta de aire comprimido sobre los animales que le hubiese gustado cazar. Ese registró que, a medida que progresaba el experimento, cada vez que el hombre disparaba contra una imagen, sus perros ladraban y gruñían como hubiesen hecho en una cacería real, pese a que no veían ni oían a su amo. Eso hizo pensar a Esser que los beagles podían estar en comunicación extrasensorial con su amo.
En otro experimento del Dr. Esser con cámaras forradas de cobre especialmente construidas, se puso en una de las cámaras a un boxer, controlado mediante un electrocardiógrafo. La dueña del boxer estaba encerrada en la otra cámara, en la cual entró de pronto un colaborador de Esser, vociferando y haciendo gestos amenazadores. Evidentemente la mujer se asustó, pero lo impresionante es que, en ese mismo momento, su perro se asustó también y, pese a no poder verla o oírla, los latidos de este aumentaron violentamente por un periodo semejante al ella estuvo asustada. Por último, en otro experimento de Esser, se enseñó a una boxer y a su hija a agacharse cuando alguien levantaba un periódico enrollado. Posteriormente se las separó, poniendo a cada perra en una cámara aislada, impermeable al sonido. Entonces el experimentador entró en la cámara ocupada por la madre boxer y levantó el periódico que llevaba. Al verlo, la madre se agachó, y en la otra cámara, al mismo tiempo, la boxer hija también se agachó, cosa que llevó a Esser a pensar en una forma de comunicación telepática entre las perras. Dejando a un lado los experimentos de Esser, tenemos otro todavía más impresionante que los rusos efectuaron en un submarino de guerra. Fue como sigue. Se tenía por un lado a 10 conejos, y por otra a 10 conejas, cada una madre de uno de los conejos del primer grupo. Ambos grupos de conejos estaban separados por 1200 kilómetros, y se ejercía un meticuloso control sobre cada conejo de uno y otro grupo. Se controlaban los latidos, la actividad cerebral, con encefalogramas, todos y cada uno de los signos fisiológicos relevantes en el proceso. A los conejos hijos los mataron con descargas eléctricas, a todos al mismo tiempo y, exactamente en el momento en que estos fueron asesinados, los encefalogramas de las madres conejo registraron un súbito y palpable incremento en la tensión cerebral. Por otra parte, se ha planteado que los animales pueden percibir pequeñas vibraciones anteriores a sismos, detectar el descenso de la presión barométrica previo a un huracán y otras cosas por el estilo. Incluso se sabe que los peces poseen un sistema de detección de la presión muy delicado, la línea lateral, consistente en unas protuberancias capilares encajadas en una pequeña masa gelatinosa, la cual puede ser afectada por la más leve vibración en el agua, desencadenando como respuesta una reacción en las protuberancias pilosas, en virtud de la cual el pez es advertido de cualquier vibración en su entorno líquido, cosa que puede incluir un maremoto por venir. Casos anecdóticos sorprendentes. En 1963, horas antes de que un temblor destruyese buena parte de la ciudad yugoslava de Skopje, los animales del zoológico empezaron a rugir, a correr agitados en sus jaulas y a embestir contra los barrotes de estas, como queriendo salir enloquecidamente. Durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, a veces los combatientes observaban a perros, gatos y otros animales, mirando si el comportamiento de las criaturas vaticinaba algún bombardeo. Y es que, por ejemplo, en el contexto de los bombardeos nazis sobre Inglaterra, se cuenta que muchas personas estaban pendientes de su gato pues, si se le erizaba el pelo sin razón aparente, era señal de que habría bombardeo y habría por ende que huir al refugio antiaéreo. Tantos han sido los casos de premonición de catástrofes por parte de los animales, que el parapsicólogo alemán, Dr. Hans Bender del Instituto de Parapsicología de Friburgo, logró reunir unos 500 informes de conductas animales, que sugieren la existencia de actividad sí antes de las catástrofes. Entre los informes reunidos, destacaba el de un pato que protagonizó un escándalo en un parque de Friburgo, unos 15 minutos antes de un terrible bombardeo de los aliados. Gracias al pato psíquico, centenares de personas se salvaron, acudiendo a tiempo a los refugios. El heroico pato murió por las bombas, pero cuando Friburgo fue reconstruida, la ciudadanía le agradeció el escándalo de aviso con un monumento. En otro caso documentado por un veterinario, un perro que le habían dejado sus dueños en un viaje a Florida, aulló durante como una hora, justamente en el periodo en que sus dueños debieron enfrentar una feroz riada que los puso en peligro vital. No menos sorprendente es el caso de una familia de New Jersey, cuyo perro se ocultó y empezó a aullar justo en los momentos en que el hijo mayor de la familia se mataba en un accidente de automóvil, a varios kilómetros de allí.
Pero el caso más impresionante, y a la vez el más espeluznante y memorable de todos, es el que aconteció con el famoso noble inglés, Lord Carnarvon, patrocinador de una expedición en 1922, dentro de la cual se encontró la tumba del faraón egipcio Tutankamón, tumba sobre la que supuestamente pesaba una terrible maldición. Efectivamente, 4 meses después del descubrimiento, Lord Carnarvon murió en el Cairo. Se cuenta que en el momento de su muerte todas las luces del Cairo se apagaron sin razón aparente, volviendo a prenderse más o menos cuando Lord Carnarvon expiró su último aliento. Pero, y aún más escalofriante, resultó el hecho de que, en los momentos en que Carnarvon fallecía en el Cairo, en Highclere, propiedad suya situada a 3.200 kilómetros en Inglaterra, su perro predilecto lanzaba aullidos de agonía, cayendo fulminado pocos segundos después. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero y te haya gustado, gracias.